Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Así que les doy la bienvenida. Hoy vamos a continuar con este hermoso trabajo sobre lo sobrenatural, pero estamos analizando un aspecto que es los avivamientos. Entonces voy a orar al Señor para comenzar nuestra clase hoy, miércoles 27 de abril del año 2022. Que Dios nos dé la gracia para poder lograr esto de vivir los avivamientos que el Eterno tiene para nosotros. Padre, yo doy gracias esta oportunidad que me das de poder enseñar tu palabra. Háblanos, ministranos, enséñanos, de poder vivir, de poder explorar, Señor, lo que tú hablaste en el comienzo, de tener esa comunión, esa cercanía contigo. Y creemos, Señor, así como el profeta Habacuc, él decía en su oración: aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y en medio de estos tiempos, a la conocer. Hoy queremos, Señor, conocer lo que tú tienes para la iglesia, para la ciudad, para el país, para América Latina, para el mundo. Te honramos por los méritos de Cristo. Oro. Amén. Voy a hacer un pequeño repaso, lo que hemos estado hablando sobre avivamiento. Dijimos que el avivamiento es un movimiento extraordinario del Espíritu Santo de Dios y que de alguna forma regula cambios extraordinarios del orden espiritual. Y eso se da en la vida de la iglesia, en la vida del individuo y en los lugares. Pueden ser lugares muy inhóspitos, duros, pero cuando el cielo baja, se conecta en ese lugar, cambia totalmente lo que era una tierra infértil, seca, se transforma en una tierra dócil, fértil, fuerte. Y quedamos, después de ese análisis, hablamos qué es lo que pasa cuáles son los resultados que produce un avivamiento, qué es lo que provoca en las personas. Hablamos también sobre que cuando ya vivimos el avivamiento, siempre hay cambios. Hablamos de el plan de Dios con respecto al avivamiento, que siempre eso ha estado en el corazón redentivo de Dios. Y estamos justamente analizando, y nos quedamos ahí parados, sobre los 12 avivamientos que vivió el Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento vivió cosas extraordinarias, sobrenaturales, ya, sobre la vida del avivamiento. Y solo analizamos, creo, 2 o 3 de los avivamientos. Hablamos del avivamiento en la casa de Jacob, cuando Jacob tiene que despojar a su familia, a su gente, de su ídolo. Ya hay una relación, cambia nombre. Después analizamos el avivamiento de Israel en el monte Sinaí, donde Dios revela las tablas, pero el pueblo se dirige a la idolatría y por la desesperación de que Moisés no llegaba, Moisés tiene que bajar y tiene que quebrantar, porque el pueblo en sí estaba quebrantando la ley. Y ahí hay un avivamiento. Se saca a la luz el pecado que escondía. Entonces, vamos a ver el avivamiento número 3, que lo que vivió Josué. Avivamiento número 3 que vivió Josué en el capítulo 24. Voy a tratarlo solo de mencionarlos para que ustedes puedan estudiarlo. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24,
voy a solo mencionar algunos textos, nomás no lo voy a leer todo. Lean el capítulo 24 del 1 al 33. Y solo voy a leer algunos textos. Dice que reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales. Dice el texto, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, y esto es Tare, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Eso dice el relato. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y los traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di Isaac. Isaac y a Isaac di a Jacob y a Esaú. Y Esaú di el monte de Seir para que los poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron, dice el texto, a Egipto. Esto es un relato general de todo el trayectorio. Lo que pasa es cómo Josué relata en el capítulo 24 todo el proceso que va a vivió el pueblo de Israel, porque ya ellos están entrando a la tierra prometida. ¿Se fijan? Ellos entran en esta tierra y es un discurso básicamente para que el pueblo pueda reconocer eh, a Dios, que no se aparten, que busquen del Señor. Esa es la idea. Entonces, este es un avivamiento que Israel va a vivir por el mandato de Josué. Vamos al número 4. Esto para que lo vayan anotando. Un avivamiento que vivió las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. Estas tribus, por oración, porque los madianitas estaban dejando terriblemente mal a la nación hebrea y se estaban empobreciendo, y un remanente empezó a orar, y frente a esa oración se levanta una persona que nunca pensó que él iba a ser escogido, que es Gedeón. Y Gedeón provoca un cambio de libertad social, el concepto nacionalista, etcétera. Entonces, estas tribus que ya mencioné viven un avivamiento. Y esta historia pueden anotarlas. Están en Josué capítulo 6, versículo 1 al 9. Josué, Jueces capítulo 6, versículo 1 al 9. Entonces, ahí tenemos el cuarto. No lo vamos a leer, solo los voy a mencionar para que lo vayan escribiendo, para que ustedes vayan viendo cómo va el transcurso del avivamiento, cómo Dios se va introduciendo, porque es el ángel del Señor que baja a hablar con Gedeón. Después tenemos el quinto avivamiento de Israel. Esto ocurre en Mizpa, bajo el mandato de Samuel. Y esto lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, 17. Ahí se lleva el arca del pacto y queda ahí parada por 20 años. Entonces, en 20 años no hay un mover del espíritu, pero alguien quiere eso moverlo, y eso trae cambios notables. Y esto provoca un avivamiento. Después tenemos el sexto avivamiento, el avivamiento que va a vivir el reino del norte. El reino del norte estaba viviendo la peor idolatría por Jezabel. Jezabel ya había tomado dominio del pueblo de Israel, había ya establecido su gobierno demoníaco, y ella controlaba la nación del reino del norte. Y Dios va a levantar un profeta, el profeta Elías. Y aquí hay un avivamiento. Y este avivamiento lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 46. Esto es un avivamiento, porque Dios mostrando su gloria
a través de este profeta. Después tenemos el avivamiento número 7. Este avivamiento justamente va a usar a Dios a Jonás, pero Jonás, en vez de acercarse a una ciudad pagana, idólatra, él huye. Él no quiere saber nada porque sabe que Dios la va a destruir. Dijo, ¿para qué voy a ir para allá si la va a destruir igual? Entonces, en vez de cumplir el mandato, él huye y al final pasa toda una seguidilla de eventos sobrenaturales para él, que al final Dios lo lleva a cumplir ese destino. Entonces, hay gente de destino, hay gente que viene con destino a preparar el mandato de Dios para traer un avivamiento. Y ese avivamiento lo podemos ver en Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 10. El avivamiento de la prédica de Jonás lo que provoca que el pueblo nínive se arrepienta de sus pecados. Después tenemos el octavo avivamiento, el avivamiento de Judá bajo el mandato del rey Asa. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 9. Este otro avivamiento, el avivamiento de Judá bajo el mandato del rey Asa. Después tenemos otro avivamiento, el avivamiento número 9, es el avivamiento de Judá bajo el mandato de Ezequías. Y esto lo vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4 y 7, y Segunda de Crónicas capítulo 29, versículo del 1 al 31. Aquí vemos un avivamiento que va a vivir Judá. Después tenemos el avivamiento número 10, el avivamiento de Judá por el mandato de Josías. Fíjese, este relato, por eso es bueno que ustedes puedan leerlo, está en Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4 y 7. Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4 y 7. Y Segunda de Crónicas capítulo 34, versículo del 1 al 35. Por eso es importante que ustedes vayan leyendo la historia para que ustedes puedan imaginar, ver e introducirse cómo y en qué consistían esos avivamientos. Después tenemos el avivamiento número 11. Este es un avivamiento del resto del pueblo que está en el exilio por la predicación de Ageo y Zacarías. Y esto lo podemos ver en los relatos en Esdras capítulo 5, versículos del 1 al 6. Ahí van a ver ustedes un avivamiento que se va a producir con el mandato de Esdras. Y el último avivamiento que lo podemos ver es un avivamiento de la predicación de Nehemías en el capítulo 8, versículo del 1 al 9. ¿Qué pasó ahí? Por eso ahí les menciono los 8, vamos a estarlo más adelante analizando, pero yo he querido mostrarles estos avivamientos que son avivamientos extraordinarios de parte de Dios. Entonces, para dejar eso, los 12 avivamientos que ya señalé, vamos a ir de la perspectiva profética. Desde la perspectiva profética, y aquí sí que vamos a usar la Biblia. Me gustaría que abrieran su Biblia, los que pueden. Ya, y entiendo los que están con cámara, espero que no están con cámara, espero que estén involucrados en este estudio de hoy. Vamos a ver de la perspectiva profética lo que nos relata el profeta Isaías sobre un avivamiento. Él sabe que algo grande tiene que ocurrir en este planeta. Entonces, yo quiero que vean estos textos y subrayenlo en su Biblia para que vean en Isaías capítulo 44.
Ahora vamos a ver. Isaías capítulo 44, versículos 3 y 4. Estas son palabras proféticas que se habla en algún punto de estos tiempos. Y la palabra profética que se habla, por eso se crea un avivamiento a nivel universal, un avivamiento que va a afectar la humanidad entera. Dice así la profecía, dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre toda tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauce junto a las riberas de las aguas. Entonces, se fija, hay un mover, hay algo del Espíritu Santo que saca la sequía espiritual, saca los terrenos áridos, difíciles, donde Él establece su vida, su espíritu de vida. Él cambia esa generación y establece su bendición. Eso habla el profeta Isaías para los tiempos finales. Y voy a ver a otro profeta, que es el profeta Joel. El profeta Joel también ve en una ventana profética sobre el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2, verso 28. Joel, capítulo 2, verso 28. Él habla de un avivamiento que va a haber en el mundo. Dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visión. Entonces hay un cambio en los jóvenes, hay un cambio en los niños, hay un cambio en los ancianos, hay sueño, hay visión de hacer cosas. Algo va a afectar la iglesia a nivel mundial. Y quiero mencionar ahora el libro de Oseas capítulo 3, otro profeta que habla de las profecías de estos tiempos, para estos tiempos. Oseas capítulo 6, versículo 3. Anótenlo, Oseas capítulo 6, verso 3. Dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba que está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Ese es el mover del Espíritu. Por eso hay una lluvia temprana y hay una lluvia tardía. Estamos viviendo en la lluvia tardía, la que tiene que haberse manifestado por la sequedad. La tierra está seca, está llena de maldad, pero viene un cambio extraordinario porque se va a manifestar la lluvia tardía. Eso habla el profeta Isaías, pero vamos a ver a otro profeta que es el profeta Zacarías. El profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo 6, habla también de la visión de revelación para estos tiempos. Dice que entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, hay algo en el mundo, fíjese, hay algo que está pasando en el mundo, hay un ejército, hay fuerzas satánicas, hay poderes actuando en el mundo, pero nosotros no vamos a actuar con esos poderes. El poder que tendremos será mayor que un ejército, mayor que las fuerzas del mal. Esa fuerza que el Espíritu Santo, actuando sobre sus hijos, cambiará la realidad de la tierra. Veamos otro contexto de Zacarías en el 10:1. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Dice, pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos. Dice, y os hará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Entonces, hay una temporada de sequía muy fuerte en el mundo. Y para eso se necesitan los intercesores,
Ahí donde dice pedir a Jehová lluvia. Los intercesores tienen que pedir lluvia, la lluvia tardía, la lluvia que tenía que haber llegado y todavía no llega. ¿Para qué? Para que derrame su agua de vida y la hierba empiece a verdecer, que la hierba somos nosotros. Y el campo del mundo que quiere el Espíritu Santo hacer. Eso habla el profeta Zacarías. Vuelvo a dos profecías del profeta Isaías. Una está en Isaías capítulo 32, verso 15. Isaías capítulo 32, verso 15. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Es el mover del Espíritu. ¿Se fija? Hay un mover del Espíritu, habla el profeta Isaías. Y el otro está en Isaías capítulo 59, versículos 19-20. Isaías capítulo 59, versículos 19-20. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol y su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Se fija, el enemigo se ha levantado en la tierra, ha traído cosas, pero el Señor se va a levantar, se va a levantar. Y el versículo dice, vendrá el Redentor a Sión, a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Es una profecía de un gran avivamiento, de redimir a aquellos que están caídos. Eso podemos ver, una de las palabras de los grandes acontecimientos proféticos que va a vivir el pueblo de Israel, y nosotros, el mundo entero, va a ser sacudida por el Espíritu Santo, el Espíritu de gloria. Entonces, miren, tomando relación a estas pequeñas profecías, que son hartas, pero he tomado las que habitualmente se ve que algo va a suceder en el mundo, más las 12 profecías que de alguna forma son ventanas, todo eso avivamiento, podemos desglosar que en esos eventos hay 6 aspectos comunes que vivió el Antiguo Testamento por un avivamiento. Eso hay que aprenderlo. Cuando está el avivamiento del Espíritu, el avivamiento comienza primero que hay una desgracia, hay una desesperación. Hay una desesperación por un cambio. La maldad ha crecido. La sequía ha crecido. Producto de la maldad, la naturaleza se ha manifestado en contra. Y como se ha manifestado en contra, hay gente, los intercesores se levantan por clamar para que Dios traiga un avivamiento en la tierra, en la ciudad, en las familias. Eso habla aquí. Entonces, el punto número 1 común que podemos desglosar para este avivamiento que tiene que emerger, aparecer, tiene que haber una desesperación producto que el mal ha emergido. En la mayoría de los casos que ustedes van a leer, es producto de aquellas cosas que uno anhela y desea de vivir el avivamiento. El segundo aspecto que provoca un avivamiento es la convicción profunda de pecado y de juicio. Cuando la gente empieza a ver su corazón, a desear que Dios haga justicia, eso significa que algo está pasando en esa tierra. Y tercero, el tercer aspecto, que es aquí donde hubo resultados sobrenatural de parte de Dios. Que Dios muestra su grandeza, Dios muestra su gloria
con milagros, con prodigios, con señal y con maravilla. Eso hace cuando comienzan a vivir avivamiento. Y en cuarto lugar, aquí comienzan a emerger líderes que nunca antes habían emergido. Personas que jamás habríamos pensado que en esta estación Dios comienza a traer un mover del espíritu de gloria, un avivamiento. ¿Se fija? Trae cambios, trae. Y Dios va a usar gente a veces común, gente a veces con mucha dificultad, gente con muchas heridas, gente con un pasado a veces oscuro, pero Dios lo limpia, lo restaura, lo levanta y comienza a emerger el fuego de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando ya comienza este avivamiento? En el pueblo comienzan a vivir el gozo de ese mismo avivamiento. Hay llanto, hay oración, hay fervor, hay canto, hay alabanza, hay adoración. Y lo sexto último, que es el común denominador de todo, que la oración de la gente de avivamiento es una oración profunda por la gente y por los perdidos. Eso provoca un avivamiento. Entonces, aquí tenemos las 6 características comunes que tiene los 12 avivamientos que vivieron, más las profecías que ya señalé. Es el común denominador de muchos de los grandes avivamientos que vivió el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora un punto importante del mover del Espíritu de Gloria en el Nuevo Testamento. Si alguien quiere poner algún punto, ponga como nota, como punto importante, las evidencias de un avivamiento en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto avivamiento hubo en el Antiguo Testamento? Ya usted ya sabe, 12. Y aquí usted va a descubrir que en el Nuevo Testamento hubo avivamiento. Por eso es bueno que los que quieren vivir avivamiento, lean el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es llamado el libro del Espíritu Santo, porque es como desciende y cómo la iglesia se expande por toda Asia. Fíjese que tan fuerte fue el avivamiento del libro de los Hechos que llegó a Estambul. ¿Se fija? Hoy día son tierras musulmanas, pero para que ustedes se imaginan, llegó a Europa. O sea, de esas tierras, piensa usted, no había internet, no había teléfono, no había WhatsApp, no había avión, no había tren. ¿Cómo se pudo haber expandido en todo el Medio Oriente y Europa? Se fija, yo estuve en un país, en Francia, donde Juan Bautista, los seguidores de los discípulos de Juan Bautista, que se agregaron al grupo de Cristo. Acuérdense que Juan Bautista tenía sus propios discípulos y eso, cuando ya va a terminar su ministerio, él le dice, ya no me sigan a mí, sigan al Cordero. Y ellos llegan a Europa a predicar la palabra de Dios en forma extraordinaria. Y hay una de ellas que llega a Europa, es María Magdalena. Por eso el avivamiento, cuando comienza a vivir, ya no hay fronteras. Ya no hay fronteras cuando vives tú un avivamiento. Por eso el libro de los Hechos, si ustedes quieren vivir avivamientos, la base en un avivamiento está en el libro de los Hechos. Es el mover del Espíritu Santo. Y ese movimiento del Espíritu Santo, como nunca antes se ha visto, lo podemos describir en el libro de los Hechos. Entonces, el primer avivamiento que podemos ver en el libro de los Hechos fue en el día del Pentecostés. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos.
Si ustedes pueden mirar un poquito. Libro de los Hechos, que eso es lo que me interesa, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Versículo del 1 al 5. Voy a leer en los primeros 5 textos. Dice que en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibida arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y quienes también, después de haber padecido, se presentó, dice el texto, vivo, con muchas pruebas indubitables, y aparecieron durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíd de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, como podemos ver, aquí comienza, y mire, y leyendo el 5:42, porque esto comienza hasta el 5:42. Fíjense lo que ocurría cuando vivieron los primeros 5 capítulos. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso provocó el avivamiento. Cuando hay avivamiento, no se cesa por ningún motivo de enseñar y predicar a Jesucristo. Sea en las casas, sea en el templo. Eso es vivir bajo un avivamiento. Gracias, Benjamín, por subrayar eso. Por eso es importante, cuando está la llenura del Espíritu Santo en la vida, las personas no cesan de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, los primeros 5 capítulos podemos ver el primer avivamiento del Nuevo Testamento. El segundo gran avivamiento, dentro de este avivamiento, lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, del versículo 5 al 25. Y aquí hay un avivamiento porque Felipe empieza a predicar a los samaritanos. Solo voy a leer algunos textos. Dice que entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y ¿qué dice el texto? Ahí está subrayado. Dice, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo que veían señales que hacía. Cuando hay avivamiento hay señales. El versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían y esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, hay un mover del espíritu de gloria ahí. Hay un mover de la gloria de Dios manifestándose de una manera extraordinaria. Fíjese que aquí hay ángeles que se manifiestan, hay cosas hermosas que van ocurriendo en este relato. Entonces tenemos el segundo aspecto del avivamiento para los samaritanos. Y tenemos otro gran avivamiento. Dentro de este avivamiento lo podemos encontrar en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 11. Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 11.
Mire lo que hay en un lugar de Cesarea. Dice que había un hombre llamado Cornelio, centurión, o sea, un romano, de la compañía llamada italiana, una persona que tenía a cargo 500 hombres. Era una persona importante, era italiano. Pero ¿qué hacía este hombre? Fíjese que era piadoso, era temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas ofrendas, aquí dice limosna, al pueblo, y oraba a Dios siempre. Se dice que él fue afectado por el mensaje de Felipe. Otros escritores dicen que el hombre que le enterró la lanza se convirtió al instante, ese soldado, y ese soldado dice que incidió en este hombre. Algo afectó. No sé cuál será la verdad, pero lo que podemos ver en este relato, que este hombre fue afectado por el poder de la palabra. Alguien le habló de Dios. Y el versículo 3 dice que mientras está viviendo este italiano, este romano, ese deseo, esa hambre, esa sed de Dios, dice que este vio claramente una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, y dice que él mirándole fijamente, dice que atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tu oración y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. O sea, se fija la oración que este hombre hacía, las ofrendas que él hacía, llegaron al cielo. Y el ángel de Dios, ahora hay un mover del espíritu a la gente italiana, ahí había gente romana. El versículo 5, mire lo que ocurre. Dice que envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro, por sobrenombre Pedro. Dice, y le da las instrucciones, mire la palabra, dice, este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Se fija? Hay una delegación, o sea, aquí todos los roles se cumplen. Hay un rol profético, hay un rol apostólico, todo se cumple aquí. Aquí todos cumplen. Fíjese que el ángel podía haberlo hecho él mismo, pero Dios quería usar a la gente y ido el ángel que hablaba con Cornelio, dice, este llamado a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Manda un soldado y manda un criado. Dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad de Pedro y subió a la azotea. Es un relato que me es fascinante, porque mientras Pedro está subiendo a orar, dice cerca de la hora sexta, dice que él tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión extraordinaria. El versículo 11 dice que vio el cielo abierto. Ese avivamiento, cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. El versículo 13, y le vino una voz, le dice, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro, en su religiosidad, dice, Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido. El versículo 15, volvió la voz a él a la segunda vez, lo que Dios limpió, le dice, no lo llames tú común. Entonces se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Él está viendo esa visión. Y mientras Pedro estaba perplejo porque no entendía su religión, la religiosidad no podía comprender la visión. Dice que estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto.
Y he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Se fija, el Espíritu lo va guiando. Y mientras Pedro pensaba, reflexionaba sobre la visión, le dijo el Espíritu, a él le habla el Espíritu Santo. He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Oh, gloria a Dios. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Mire, hago un paréntesis ahí un poquitito. Fíjese que él tiene que haber visto su vestimenta, eran romanos, era un criado, no era judío. Entonces, mire lo que relata el versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, han recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolo entrar, lo hospedó. Y al día siguiente se levantaron temprano y dice, levantándose se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, que eran judíos. Y al otro día entraron en Cesarea y ahí estaba este gran hombre, Cornelio. Lo estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, mire lo que ocurre cuando Pedro entró, de haber sido tremendamente hermoso ahí, porque cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y como acuérdense que era romano, era un centurión, lo vio un hombre santo, él se puso de rodillas a adorarle, porque no tenía formación, se fija, pero más Pedro se levantó diciendo, levántate hombre, pues yo mismo también soy hombre como tú. Le está enseñando, pero sigamos, dice, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, ahí está lo religioso de Pedro, juntarse acerca a un extranjero. Lo vio romano, eran todos extranjeros, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame como un inmundo. Ahí sale la religiosidad. Se fija, rompe esquema. Por lo cual al ser llamado vine sin réplica, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? El versículo 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir al Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa del Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pero mire lo que dice el verso 34. Entonces Pedro, mire, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que hace el Señor. El versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando, empieza a predicar Pedro, dice, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén,
a quien mataron colgando en un madero. Y este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Está predicando Pedro allí. ¿Se fija? No a todo el pueblo, sino que los testigos de Dios habían ordenado de antemano, y a nosotros que comimos, bebimos con él después que resucitó de los muertos. Está dando testimonio. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y de este da testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire, esto es lo extraordinario. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjese, cayó el Espíritu Santo. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los judíos, acuérdense, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles, o sea, sobre estos extranjeros, sobre los romanos, sobre este criado, sobre la gente que estaba ahí extranjera, se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. ¿Qué es lengua? Tienen que haber hablado griego, hebreo, tienen que hablar latín, qué sé yo, hermano. Fueron bautizados. Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es fascinante, no es fascinante este avivamiento. Es maravilloso, mis queridos. Por eso este es el mover. Este es un mover del Espíritu Santo de Dios. A mí me gusta, me gusta. Yo espero que usted, como yo estoy tan entusiasmado, espero que ustedes también, si no, están tomando café, están viendo televisión, están viendo las novelas, están pelando arvejas. Quizás qué estarán haciendo porque no les veo las cámaras. Pero no importa, los perdono. Pero yo quiero decirle que vamos a vivir experiencias sobrenaturales. Vamos a vivir experiencias sobrenaturales, así como vivió. El Espíritu Santo mandará a sus hijos, sus hijas, para que sean sacudidos por el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo maravilloso. Por eso, aquí en esto, tenemos la conversión de un romano, de un soldado, un hombre duro. ¿Se fija? Un hombre duro. Yo creo que cuando está el poder del Espíritu Santo, hombres duros van a ser quebrantados por el poder del Espíritu Santo. Hombres duros van a ser quebrantados y van a ser sacudidos de una manera sobrenatural. Y esos hombres van a empezar a orar, van a empezar a dar y se van a transformar personas clave para un mover de la gloria de Dios. Jóvenes, adultos e incluso niños serán sacudidos por el Espíritu Santo y el fuego de Dios. Como he relatado esta historia, este ministerio creció. Fíjese que Pedro llegó con su formación, con su pensamiento, con su forma de ver. Pedro llegó con la religiosidad, pero Dios le quebrantó. Por eso cuando está el avivamiento, quebranta la religiosidad. Hermanos míos, cuando está el Espíritu Santo, quebranta la religiosidad. Y desde ahí hubo un mover en los romanos. Roma fue sacudida por el Espíritu Santo y el fuego de Dios, por un hombre común, un soldado. Y cómo el Espíritu Santo lo guía. ¿Cuántos están dispuestos a hacer su voluntad? Espero que no se escondan. Espero que el fuego de Dios lo haga ser valiente, decisivo, firme. Entonces, aquí vemos el cuarto aspecto del avivamiento, del ministerio de Cristo. Y aquí vamos a verlo en la iglesia de Antioquía.
Mire, fíjese, la iglesia con el mover del Espíritu Santo llega a Antioquía. Solo voy a leer algunos textos. Este es el cuarto avivamiento que vive el libro Los Hechos en el Nuevo Testamento. Cuando hay conversiones de los gentiles, la iglesia se expande y llega a Antioquía. Voy a ver tres textos, no sé cuánto. Ya. Hechos capítulo 12, versículo 24. Espero que estén ahí, hermanos, no estén tomando café, aburridos. El pastor aquí va a terminar. Este es el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos 12, 24. Pero la palabra del Señor dice, ¿qué pasaba? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra. Se fija, es tan importante el mensaje, la palabra. Vamos a ver Hechos 13:3. Hechos capítulo 13, verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Y el versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Mire cómo se expande el ministerio hacia llegar desde el lugar donde ellos estaban, ya está llegando, atravesando las fronteras. Y aquí vemos que la iglesia se establece en Antioquía. Número 5, el ministerio aquí comienza, un ministerio extensivo ya de Pablo y Bernabé. Y esto lo podemos ver. Vamos a ver un texto más. Voy a leerlo este versículo al 13. Ya el ministerio de Bernabé y Pablo. Están ungidos Bernabé y Pablo, ya fueron llamados. Algo hizo con ellos. Acuérdense que Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero ya lo transformó. Y dice, llegaron a la Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús. Y veamos, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Y este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago. Miren, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. No querían que él escuchara el mensaje de Jesucristo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos del resto del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Dice que inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Versículo 13. Y ahora pues, habiendo zarpado Pablo y sus compañeros, arribaron a Perge, a Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, y ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Fíjese el ministerio expansivo de estos hermanos. Es el aspecto cuando se vive un avivamiento. Por eso el avivamiento es algo notable, algo extraordinario. Oh, gloria a Dios, hermano mío. Cuando hay avivamiento ya nos movemos por el Espíritu Santo. Empieza los jóvenes a enseñar, empiezan los jóvenes a predicar, empiezan ellos a ungir gente, a preparar gente. Ya no se avergüenzan del Evangelio. Empieza Dios un despertar de Dios como nunca antes lo hemos visto.
¿Cuántos quieren vivir ese avivamiento, hermano? Oh, Señor. No veo las manos levantadas, vi puras cámaras. Ah, Rafael, bien, Benjamín. Veo a la Ingrid igual. No apagues la cámara, Ingrid, déjala abierta, hermano. Hay mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Se fija? Eso hace cuando uno vive en el Espíritu Santo de Dios. Usted empieza a predicar, enseñar, hablar, determinar. No importa si usted está enfermo con necesidad personal, el avivamiento empieza a surgir en nosotros. Eso es el mover del Espíritu Santo, lo sobrenatural. Esa es la autoridad que todo mundo lo va a recibir. Les dejo eso. Se nos pasó la hora. Y seguiremos la próxima clase. Yo lo que quiero que vean la Biblia, vean esto. La Biblia está lleno del mover del Espíritu de gloria. Si usted no ama y usted no se conecta con la palabra, no podrá vivir la gloria. La gloria tiene que estar complementada con el mensaje. Pues usted, cuando da testimonio, cuando usted habla, cuando usted hablará lo sobrenatural, hablará en son de ese nombre, que está por sobre todo nombre. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, mis queridos hermanos? Como no hay nada, voy a orar para que haya un deseo de vivir ese avivamiento. Que tú seas clave en el avivamiento, en los jóvenes, en los niños, en los matrimonios, en los adultos. No importa, no te limites. Cuando tú vives un avivamiento, ya no hay límite. Como ya expliqué, el centurión, fíjese, Cornelio, tenía tremendas limitaciones doctrinales. Quería adorar a Pedro porque pensó que era Dios. Pero Dios tuvo misericordia de él, lo levantó. ¿Se fija? El procónsul, que era un político, pero cómo era tocado por el Espíritu Santo de Dios, porque alguien viajó allá, pero las fuerzas del mal querían meterse. Por eso cuando está un avivamiento, el mal retrocede. Padre, yo oro ahora. Oro para que estas palabras, estas enseñanzas puedan producir en nosotros un despertar, un fuego tuyo, y que puedan dar testimonio de la grandeza tuya. Señor, así como hubo Bernabé, como fue Pablo, que siendo un terrorista, un asesino de la iglesia, lo tomaste, lo preparaste y luego estaba ya enseñando. Así Bernabé, que no eran de los 12, pero eran hombres que amaban con pasión, con devoción, con fuerza, con demencia, el poder tener la palabra. Haz eso, Señor, en los jóvenes. Haz eso en los matrimonios. Haz eso en las familias. Haz eso en las casas de nosotros. Glorifícate y que podamos, Señor, vivir experiencia de un gran avivamiento. En el nombre de Cristo oro para que tú, Señor, esta noche le sigas hablando y revelando las cosas extraordinarias. En el nombre de Cristo oro. Amén. Y amén.